Bien, hoy vamos a ver la estructura de la caja torácica a nivel volumétrico y vamos a ver sobre todo la parte superior que se corresponde con la cintura escapuloclavicular. Cuando nosotros comenzamos un dibujo, vamos a hacerlo siempre poniendo en relación la cintura superior, la cintura subescapular, es decir, la clavícula y la escápula, y el esternón con la pelvis, con la cintura inferior. Una vez que tenemos las dos cinturas relacionadas, las tenemos bien dibujadas, las tenemos bien entendidas, desarrollamos el volumen torácico y posteriormente ya lo vamos encarnando. A continuación colocaríamos la cabeza y luego ya normalmente los brazos y finalmente las piernas para poder continuar con el volumen. Bien, para poder analizar el volumen torácico y sobre todo para poder entender mejor la cintura clavicular, vamos a señalar primero como siempre hacemos, el eje del peso. El peso este eje, que es donde vamos a encontrarnos los puntos de referencia, nos va a permitir colocar de manera equilibrada y razonada y con criterio el volumen y el peso, sobre todo el peso y el equilibrio. En este caso nos vamos a encontrar en la parte superior, donde comienza la columna vertebral, con el punto número 1 de nuestra estructura modular que ya hemos visto anteriormente y que es el atlas, que es la primera vértebra cervical. Vamos a encontrarnos con el punto 2. El atlas es un punto anatómico que nosotros no podemos distinguir porque no es subcutáneo, está dentro del cráneo. De tal manera que para poder entenderlo, para poder situarlo bien, vamos a utilizar el agujero de la oreja, justo a la misma altura, en el plano occipital, es decir, en el plano inferior del cráneo. Vamos a encontrar el atlas, que va a ser nuestro punto de apoyo, y es desde el lugar en el cual nosotros vamos a poder girar la cabeza hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia otro. Es el lugar que nos va a permitir pivotar ese peso. El punto número 2 es un punto geométrico, no es un punto anatómico, dado que está justo en el espacio vacío que se genera entre la columna vertebral, el esternón y la primera costilla. Y por último vamos a encontrarnos con el punto número 3, que es el final de las vértebras dorsales. Aquí nos vamos a encontrar con la 12ª vértebra dorsal, y en el punto número 2 lo que nos vamos a encontrar, y que es lo más interesante para nosotros, es que va a ser la referencia que nos va a permitir situar en la parte posterior. Aquí nos vamos a encontrar este segmento, este eje que nosotros vamos a señalar ahora en rojo. Nos va a permitir situar, por un lado, en la parte posterior, justo el punto de relación entre la 7ª vértebra cervical y la primera vértebra dorsal. Es decir, la relación entre la 7V y la 1B. Este punto es subcutáneo. Si nosotros nos tocamos en la parte posterior del cuello, vamos a poder distinguirlo perfectamente. Y cuando nosotros vamos a dibujar un retrato o una cabeza, tenemos que tener mucho cuidado en poner bien en relación el punto número 1 con el punto número 7. Con el punto número 2, todo este eje. ¿De acuerdo? Poner bien en relación el atlas con la 7ª vértebra cervical. Esto nos va a permitir poder colocar bien todo el plano occipital y por lo tanto poder colocar ya bien toda la cabeza para poder entender su volumen y su movimiento. Bien, una vez que ya tenemos los puntos señalados, una vez que ya tenemos el eje del peso, que lo vamos a señalar como tal, con la letra P, para poder distinguirlo, vamos a construir el rombo que nos va a permitir dibujar la cintura escapuloclavicular. Para ello vamos a tomar como referencia
los puntos subcutáneos. Esta parte de la cintura, la parte superior, es tremendamente sencilla de dibujar en la medida en que tenemos mucha información, tenemos muchos puntos de referencia. Por un lado nos vamos a encontrar con la escotadura external, que si os tocáis justo al final del cuello, en la parte frontal, es completamente subcutánea. Por otro lado nos vamos a encontrar con un acromion. Nos vamos a encontrar con la séptima vértebra cervical, o la primera dorsal, dado que las dos apófisis transversas están muy unidas y forman a nivel subcutáneo un único volumen, y nos vamos a encontrar con el otro acromion. El acromion es la relación entre la clavícula y la espina escapular. A este primer acromion le vamos a llamar A. La escotadura external vamos a llamarlo B. A la séptima vértebra cervical y la primera dorsal vamos a llamarlo C. Y al segundo acromion vamos a llamarlo D. De tal manera que ya vamos a tener nuestro rombo. Para poder distinguirlo mejor vamos a dibujarlo. Este plano es especialmente fácil de colocar y tremendamente útil porque nos va a servir como un mapa que nos va a guiar para poder colocar de manera con criterio, de manera consciente, el movimiento de los hombros y su relación con el tórax. Tenemos que tener en cuenta que el primer triángulo, porque nosotros lo vamos a dividir en dos triángulos, voy a colorearlo para que se pueda distinguir bien. El primer triángulo, ABC, va a ser independiente del segundo triángulo, BCD. Y vamos a explicar ahora cómo estos dos triángulos se pueden llegar a mover. El punto B y el punto C son puntos estáticos, es decir, nunca se van a mover. Se van a mover solamente en la vertical, es decir, hacia adelante o hacia atrás, o en la horizontal del cuerpo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero van a estar siempre en relación, son puntos geométricos. Sin embargo, el punto A, el acromion, que se corresponde con la parte superior del hombro y que es subcutáneo, vamos a poder moverlo siempre hacia arriba, hacia abajo, es decir, en la vertical. Vamos a poder moverlo en la horizontal, hacia adelante y hacia atrás, y a su vez vamos a poder girarlo de atrás a adelante y de adelante a atrás. De tal manera que el punto A y el punto D van a estar siempre muy diferenciados. El punto A, el punto D, el punto A estará más adelante, el D estará más atrás, el D estará más alto, el A más bajo. Y aunque nosotros normalmente para dibujar vamos a trazar siempre un eje que los ponga en relación sobre la horizontal, lo habitual o lo más preciso es que nosotros establezcamos estos triángulos y finalmente podamos construir ese rombo que nos va a guiar a la hora de construir todo el movimiento y toda la estructura de la cintura escapuloclavicular. Bien, vamos ahora a dibujar el esternón. Una de las cosas que también nos interesa mucho es ver cómo podemos utilizar, como estáis viendo, el segmento AB, por ejemplo, o el BD, si estuviésemos de frente, tendría exactamente la misma medida que el esternón. Y a su vez, este segmento que se correspondería con la clavícula y se correspondería con el esternón, nos va a dar también la medida para la espina escapular, lo cual es un módulo muy interesante porque nos va a permitir construir algo muy complejo como es la cintura superior de una manera intuitiva muy precisa, ¿no? Luego ya, dependiendo del modelo del natural que tengamos, vamos a acomodar
esas medidas a la realidad, pero al menos para tener un mapa, para poder guiarnos, para poder aproximarnos, nos va a servir ese módulo, sobre todo porque es subcutáneo y lo vamos a poder ver muy bien. Es subcutáneo a nivel estructural, a nivel osteológico. De tal manera que vamos a señalar en la parte inferior el fin del esternón y aquí vamos a denominar este punto E y se va a corresponder con la apófisis sifoides. Bueno, una vez que nosotros tenemos colocado el eje del peso, una vez que nosotros que lo hemos colocado por las referencias subcutáneas que hemos sido capaces de distinguir en el modelo y por nuestros conocimientos, una vez que nosotros también hemos colocado la estructura geométrica de la cintura superior, ya hemos trazado el eje que nos va a permitir colocar el esternón, podemos comenzar con la parte topográfica. La parte topográfica es aquella en la cual nosotros vamos a dibujar de manera descriptiva los huesos o los músculos, la osteología o la miología. En este caso solamente vamos a dibujar la cintura, de tal forma que vamos a señalar la clavícula y vamos a dibujar el esternón y vamos a dibujar una pequeña muestra de la espina escapular. Bien, para ello vamos a comenzar con el esternón. El esternón se divide en tres partes. Por un lado, nosotros vamos a tener en la parte central la horquilla esternal, que viene aproximadamente por aquí, y que va a ser completamente subcutánea y nos va a permitir dibujar, colocar, perdón, nos va a permitir colocar las carillas articulares de las clavículas. El esternón se divide en tres partes. La parte superior, que es el mango del esternón, que es completamente subcutáneo en la parte superior, en la horquilla esternal, la escotadura esternal. Luego, a su vez, va a darnos dos carillas, donde se van a insertar, por un lado, la carilla articular de la clavícula y justo debajo la carilla articular de la primera costilla. Y toda esta estructura que nosotros estamos dibujando ahora es completamente subcutánea. Para que tengamos una idea, vamos a señalarla un poco más. Dado que es subcutánea, sí que es interesante que nosotros la dibujemos aparte, hagamos un buen estudio de ella, porque vamos a tener que entenderla bien habitualmente y diferenciarla para su construcción, para su correcta construcción. En las carillas articulares y las horquillas pertenecientes a la escotadura, vamos a detallarlas un poco más para poder entenderlas mejor. Y esto, el mango del esternón, va a ser siempre subcutáneo tanto en hombres como en mujeres. Siempre lo vamos a poder distinguir prácticamente en su totalidad. Al menos la escotadura esternal va a ser siempre subcutáneo y siempre lo vamos a poder distinguir. También es importante en la medida en que desde aquí nos va a dar comienzo el cuello. Desde aquí van a salir los músculos que de forma diagonal y triangular nos van a construir toda la parte superior del cuello y nos van a poder permitir entender la estructura triangular que construye el cuello. Una vez hecha el mango del esternón, vamos a dibujar todo el cuerpo del esternón. El cuerpo del esternón desciende en forma curvada y va desde una zona más estrecha, a formas cada vez más anchas, hasta que finalmente aquí nos vamos a encontrar con las carillas articulares de las costillas.
El mango del esternón va a estar siempre curvado y hacia afuera, plano. No excesivamente voluminoso. Y en su parte final se va a redondear, dado que nos vamos a encontrar con las 3 inserciones de los cartílagos de las últimas costillas. Y por último, nos vamos a encontrar con la apófisis sifoides, que es subcutánea, la vamos a poder distinguir siempre perfectamente, y además de ser subcutánea nos va a señalar el fin del esternón. Si bien el esternón va a estar cubierto prácticamente en su totalidad por el pectoral, es decir, el pectoral aproximadamente nos va a venir de manera muy simplificada por aquí, y nos va a recubrir también toda esta zona de por aquí, más o menos. La apófisis sifoides, como podemos ver, va a quedar siempre por encima, y va a ser por lo tanto subcutánea, teniendo en cuenta que los músculos del recto se van a insertar justo debajo de ella, es decir, que van debajo de la apófisis sifoides, envueltos en unas fascias, y van a insertarse en la cara interna de las costillas y en la cara interna del esternón, en parte del recto. Y sus fascias además no cubren la apófisis sifoides, sino que va a quedar siempre por encima, de tal manera que apenas si hay ningún elemento que vaya a obstruir su percepción subcutánea. Y una vez que ya tenemos el esternón, podemos sombrear un poco para entenderlo mejor, sus cuerpos, aunque para nosotros a nivel subcutáneo y perceptual va a ser siempre algo plano. Y en este lateral vamos a introducir un pequeño volumen para poder entender bien cuál es su estructura. Bien, vamos ahora con la cintura escapuloclavicular propiamente dicha. Cuando nosotros vamos a dibujar una clavícula, tenemos que tener en cuenta que siempre tiene forma de manillar de bicicleta, de tal manera que lo que nosotros vamos a encontrarnos va a ser una forma clavicular aproximadamente de esta forma, si lo estuviésemos viendo desde arriba. En una vista frontal, nosotros lo que nos vamos a encontrar es una línea recta completamente, con una parte superior ligeramente más levantada, más abierta. Aquí estaría la carilla articular acromial, aquí tendríamos la carilla articular cromial también. Viéndolo desde arriba, esta parte es mucho más ancha, y se va a estrechar. Y aquí vamos a encontrar la carilla articular también mucho más ancha. Hay una parte de esta carilla articular que se corresponde con el esternón, y hay otra parte que queda directamente liberada para la parte superior por encima, para que puedan enganchar los músculos del cuello. Y en su parte inferior aproximadamente nos vamos a encontrar una clavícula aproximadamente con esta forma. A su vez, esta clavícula es muy dinámica y tiene un movimiento de torsión en la medida en que sus carillas, la superior, la frontal y la inferior y la posterior, van a girar sobre sí mismas a lo largo del recorrido. De tal manera que los
huesos, y eso es muy importante que lo entendamos bien, los huesos son dinámicos, nunca son estáticos. En su propia estructura inserta un determinado concepto de movimiento. El cuerpo humano está en un continuo movimiento que paradójicamente lo que busca o lo que intenta encontrar es un equilibrio, pero nuestro cuerpo siempre va a la búsqueda del equilibrio, que es imposible, y en esa búsqueda del equilibrio siempre estamos en movimiento, aunque sea levemente. Y los huesos albergan en su estructura esa dinámica de búsqueda del equilibrio y por lo tanto de un movimiento continuo, eterno. Bien, una cosa importante cuando nosotros estamos dibujando es que entendamos que la clavícula se divide en 3 partes, de tal manera que yo nunca o casi nunca voy a poder ver la clavícula completa a menos de que tenga la figura de frente, a menos de que esté haciendo el dibujo frontalmente. De tal manera que cuando nosotros vamos a dibujar ahora la clavícula correspondiente al segmento AB, yo lo que haré será trazar aproximadamente la estructura de la clavícula en su recorrido. Sí, más o menos tendríamos el acromion aquí, de tal manera que la carilla articular de la clavícula se corresponde con esta forma. Hacemos la caja. La escotadura external nos va a dar aproximadamente la parte superior de esa clavícula. Vamos a extenderlo y entonces nosotros vamos a tener, por un lado, vamos a poder dibujar esta sería la carilla articular de la clavícula. Vamos a hacerla ligeramente separada del esternón para poder diferenciarla bien. Y desde esta carilla articular, nosotros vamos a dibujar el primer segmento de la clavícula, que sería el frontal y el que nosotros podríamos diferenciar correctamente. Tenemos en cuenta que la parte superior de la clavícula siempre la vamos a poder distinguir de forma subcutánea y que la parte inferior, sobre todo en su parte central, la que veremos ahora, va a estar completamente cubierta en parte por el deltoides y en la parte final, la parte acromial de la clavícula, también va a estar bastante cubierta en su cara inferior por toda la musculatura del deltoides y por parte del pectoral también. Una vez que tenemos la parte frontal, nosotros vamos que hemos dibujado en esta dirección, es decir, aproximadamente horizontal, paralelo a lo que sería el eje central del cuerpo, pero ligeramente hacia afuera, con un movimiento hacia la frontal, nosotros vamos a señalar la siguiente parte de la clavícula, en este caso que es muy pequeñita. De hecho, para poder dibujarlo correctamente, en esta visión yo tendría que terminar o recortar la parte de la clavícula y en la parte posterior dibujaría una zona intermedia de la clavícula que me llevaría con una pequeña protuberancia que tiene, una tuberosidad, a colocar la zona acromial, que en este caso estaría por encima, es decir, que aquí volveríamos a terminar con la zona intermedia de la clavícula para ir hasta la tuberosidad, mediante la tuberosidad coricoidea, a poder trazar la carilla acromial y de inserción con la espina escapular. De tal manera que este primer segmento nos va a dar esta dirección, una dirección cercana a la horizontal, pero ligeramente hacia afuera. La parte intermedia, por el contrario, va a ser completamente paralela a esa horizontal y la parte posterior, el último tercio de la clavícula, nos va a señalar un movimiento interno hacia la parte posterior. Como podéis ver, en un pequeño espacio, aproximadamente unos 20 centímetros, vamos a encontrar una gran cantidad de movimiento, de direcciones y de torsión. Bien, para poder entender mejor este movimiento, vamos a dibujar las carillas. En este caso señalamos la parte inferior.
La parte intermedia, que al estar por detrás estará completamente en sombra. Y la última parte, la parte acromial, que en este caso podemos fundirla con la parte intermedia, dejando una zona superior de luz. Y remarcando en este caso la forma subcutánea que nosotros vamos a poder distinguir debajo de la piel, que en este caso, para nosotros, va a ser una forma, lógicamente, continuada. Ya posteriormente, aquí detrás, podemos colocar un pequeño segmento, una pequeña ilustración de cómo sería la parte acromial de la espina y su dirección hacia la parte posterior. Pero bueno, en este caso no nos interesa la escápula de momento, por lo tanto lo vamos a dejar así. Vamos a dibujar en este caso, en esta zona de aquí, una clavícula mucho más desarrollada en el espacio. Para ello, igual, dividiremos, siguiendo el segmento, en este caso BD, vamos a dividir, vamos a señalar esta dirección, vamos a dividirlo en 3 partes. Ahí estaría la zona acromial, y en este caso, como es casi frontal, la visión que tenemos, podemos dividirlo en 3 segmentos muy próximos, muy cercanos, y que nos van a permitir realizar un estudio mucho más cuidadoso de la clavícula. Igual, tendremos 3 movimientos bien diferenciados. En este caso, tendremos el giro hacia el interior de la zona intermedia, su posterior torsión, buscando la zona acromial. En esta zona acromial nosotros vamos a tener aproximadamente este volumen, de la misma manera que aquí también vamos a tener un volumen no redondeado, sino un volumen triangular que va a venir desde la parte inferior de la clavícula, y vamos a terminar con la carilla acromial y aquí podríamos encontrar ya la parte correspondiente a la espina escapular. Esta clavícula, por lo tanto, tendría toda esta zona sería inferior frontal, tenemos aquí un pequeño volumen, recordamos bien las inserciones deltoideas en esta zona de aquí, pectorales en esta zona de aquí, y toda esta zona se va a corresponder con la parte inferior que nosotros difícilmente vamos a poder encontrar. Justo en esta zona de aquí nosotros vamos a encontrar una estructura subcutánea que se va a corresponder con la zona cartilaginosa de la costilla, la primera costilla,
y que es interesante que siempre recordemos, que tengamos presente, porque va a ser muy común que nosotros tengamos que dibujar tanto a nivel subcutáneo, tanto toda la zona clavicular y toda la escotadura external, toda esta estructura es completamente subcutánea y siempre la vamos a poder ver y siempre la vamos a tener que dibujar. Y a continuación siempre vamos a encontrarnos con la primera y la segunda costilla normalmente como subcutáneas, al menos la primera siempre como subcutánea, en este caso más cercana a la zona clavicular. Bien. Por último, vamos a señalar el volumen torácico a la altura de las sifoides. Para poder entender de manera un poco más intuitiva todo el volumen torácico.